Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Que Lléname. Dios te bendiga un día más con el corazón listo y dispuesto a estudiar la palabra de Dios. En este día, en un nuevo mes, empezamos estudiando el primer libro de Reyes. Como ya vimos en la introducción, si no has escuchado la introducción del libro de Reyes, lo que vamos a estudiar, te invitamos a que visites el canal y lo puedes escuchar para continuar y comprender el contexto histórico de todo lo que estamos por empezar a analizar y a estudiar. Como ya vimos en esta introducción, lo que analizaremos cada día es lo que sucedió en la historia del pueblo de Dios. Hablando, claro, en el Antiguo Testamento. El día de hoy, nuestra cita bíblica nos lleva a primer libro de Reyes, capítulo 1, versos 1 al 10, en el tema Preparando a la siguiente generación. Y la Biblia dice de esta forma. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. La joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sohelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Tema: preparando la siguiente generación. En la historia bíblica analizamos a profundidad cómo es que surgió el pueblo de Dios. Sabemos bien que la historia nos muestra cómo el Señor escogió a un hombre del cual surgió toda una nación. Y Dios escogía a personas llamados jueces para guiarlos. Pero el pueblo de Israel, con la finalidad de querer parecerse a las naciones vecinas, quisieron tener reyes. En lugar de que Dios escogiera a sus líderes, ellos se creían tan autosuficientes para poder escoger un líder. Entonces Dios se los permitió. Claro, les hizo saber a través del profeta Samuel que iban a tener consecuencias. Él les dijo, ¿estás seguro, pueblo, que quieres un rey? El rey va a demandar que le des un tributo, va a demandar que le des a tus hijos para que sean sus soldados, va a demandar tu lealtad y va a demandar tus bienes. ¿Eso es lo que quieres? Y el pueblo dijo, eso es lo que queremos. Exactamente, eso es lo que recibieron. En este momento, la Biblia nos muestra la transición de un rey al siguiente. Por eso el tema es preparando a la siguiente generación. Y en este día, con base en lo que acabamos de mencionar, un pequeño contexto histórico, vamos a analizar únicamente 3 puntos. Número 1, el rey que se queda. ¿Quién es el rey que queda atrás? Vemos que nuestro primer versículo nos habla de David. Y cuando tú escuchas el nombre David, tú te imaginas, o podemos imaginarnos, al niño que venció al gigante Goliat con 5 piedras del río seco y una honda. Podemos imaginarnos a ese gran guerrero que vencía en diversas batallas. Nos imaginamos al rey que conquistaba a naciones. Vemos al hombre tal vez que quiso construir un templo, tenía la intención de construir un templo, pero Dios no lo dejó. Pensamos en David y lo primero que viene a nuestra mente es esta imagen del hombre fuerte, joven, vigoroso, con tantas batallas luchadas. Pero la Biblia ahora nos lo presenta en el final de sus días.
¿Y cómo terminó este hombre con tantas batallas, con tantos lujos, con tantos bienes, que hizo y deshizo como él quiso, que sirvió a Dios, pero también le ofendió y se arrepintió y tuvo eh, 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 una restauración de lo que él había perdido? ¿Cómo terminó este hombre? Dice el verso 1, el rey David ya era un anciano, de edad muy, muy avanzada. Aunque lo cubrían y arropaban bien, no podía entrar en calor. El hombre con tanta fuerza ahora es un hombre anciano que por la edad ya no puede tener calor propio. Aunque le ponían ropas y lo abrigaban, ya no podía generar el suficiente calor para estar estable. ¿Y qué es lo que hicieron? La Biblia dice que los servidores le dijeron, debe buscarse para su majestad una muchacha soltera que le sirva y lo cuide, para que duerma con su majestad y que le dé calor. Y la Biblia dice que ellos buscaron una muchacha hermosa por todo el territorio de Israel y encontraron a una muchacha llamada Abisag. La Biblia dice que esta era una mujer muy hermosa que cuidaba al rey, que le servía, pero que David nunca la conoció. Y esta es una forma de decir que jamás tuvo relaciones sexuales con ella. Ahora, ¿qué aprendemos de este rey? A pesar de que David ofendió a Dios y Dios lo corrigió, intentó hacer lo correcto con toda su nación, vemos aquí a un hombre que no había aprendido la lección. ¿Qué hacemos, amados hermanos? ¿Qué hacemos nosotros cuando necesitamos dirección? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A quién le preguntamos? ¿A quién le pedimos una dirección para tomar una decisión? En lugar de que David buscara a Dios para esa dirección, él tomó el consejo de sus hombres, de sus servidores. Nosotros, amados hermanos, aprendamos la lección. No busquemos primero el consejo de las personas que tenemos de forma inmediata. Busquemos el consejo de Dios. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? ¿Qué dice la Biblia que no puedo hacer? ¿Qué dice la Biblia que debo tener cuidado? ¿A quién le puedo pedir un consejo? El Señor nos ha rodeado de personas en la iglesia de Cristo, en su iglesia, en su cuerpo, de personas que son maduras en la fe y que te puedan dar un buen consejo, personas que te pueden dar una buena guianza. Pero si nosotros escogemos aceptar el consejo de aquellas personas que sabemos que no son fieles a Dios, no son leales a Dios y no buscan de Dios, entonces vamos a escoger un camino que ofende a Dios. La Biblia no dice que Dios permitiera o aprobara que no aprobara esta decisión. Sin embargo, ellos la tomaron. Y a pesar de que David no tuvo relaciones sexuales, intimidad con esta mujer, vemos que ni siquiera se atrevió a preguntarle a Dios, Señor, ¿esto es lo que quieres? Sabemos que si él le hubiese preguntado al Señor, el Señor le hubiese dado una respuesta diferente. Amados hermanos, del rey que se queda, aprendemos que él no había aprendido toda la lección, pese a su larga vida de experiencia, de guerra, etc. Vemos un hombre que todavía tenía mucho que aprender. ¿Qué tanto nos queda a ti y a mí por aprender? Tengamos mucho cuidado de no ofender a Dios, de, a pesar de haber sufrido tanto, de tantas pruebas, no haber aprendido la lección. Aprendamos tú y yo una lección correcta. Muy bien, ahora pasamos a nuestro segundo punto, a nuestra segunda enseñanza. Nuestro segundo punto es la siguiente generación. Y aquí vamos a hablar acerca de dos personajes y vamos a ahondar más en uno. La Biblia nos dice en el versículo 5, entre tanto Adonías, y esta es parte de la siguiente generación. Adonías, hijo de David, se levantó en armas y dijo que él sería el rey. Se hizo de carros de combate, consiguió gente, consiguió soldados y se levantó en contra de su padre. Ay, qué tristeza ver esto. Qué tristeza ver que los propios hijos se levantaban en contra de su padre. El versículo 6 dice, su padre no lo había contrariado en toda su vida, ni le había preguntado por qué hacía lo que hacía. Si tú y yo nos preguntamos por qué nuestros hijos, por qué los jóvenes de hoy en día llevan la contraria a sus padres, la respuesta, amada iglesia, es porque tal vez, y solo tal vez, no se le corrigió a tiempo. David, a pesar de que era un hombre de guerra, que podía dirigir muy bien a un ejército completo, que podía dar indicaciones y órdenes específicas a toda una nación, parece que no había podido dar órdenes específicas ni guiar de forma correcta a su propio hijo.
Si tú estuviste con nosotros en el estudio devocional de todo el libro de Proverbios, puedes visitarlo aquí en el canal, entrar al canal y ver, ir con nosotros al estudio de Proverbios. Aprendemos de que cuando un padre no corrige a tiempo a su hijo, este hijo le será causa de dolores en el futuro. Y es precisamente lo que aquí vemos. Causa de dolores para David eran sus hijos. Y eran sus hijos a los primeros. Amnón y Absalón, como lo vimos hace poco, tuvieron una historia tan trágica que acabaron con parte de su propia familia. Y todo porque David, aquí dice la escritura, no le había contrariado en toda su vida, no le había corregido. Padres que me están escuchando, tengan esa atención con sus hijos, amen a sus hijos, y si ven que sus hijos están haciendo algo incorrecto, llámenles la atención por amor a su alma, por amor a lo que están sembrando en ellos, para que el día de mañana ellos sepan y tomen decisiones correctas. Adonías no había recibido esa corrección de su padre, por lo tanto, él lo que había hecho era levantarse en armas, consideró a su padre un viejo decrépito que ya no tenía solución, una persona que ya estaba encamada, que jamás se iba a poder levantar, y por eso creyó que a él podía reclamar el trono. Claro, sabemos que por deseos de David, por indicaciones ya de los profetas y de los sacerdotes, él que iba a suceder a David era Salomón. Sin embargo, él dijo, no, yo quiero el poder, yo quiero ser rey. Y es triste, eso lo dice el versículo 5, él se levantó diciendo, yo reinaré. Y es triste ver esto. Entonces, tal vez David se dejó llevar por su habilidad en la guerra, por su apariencia, su aspecto físico, porque la Biblia dice que era de hermoso parecer. Pero si esas fueron las variables para que David no corrigiera a su hijo, entonces debemos cuidar nosotros y aprender de esto, que los que ya tienen hijos, tener este cuidado de no dejarse llevar porque tiene una buena apariencia mi hijo, porque mi hijo ha hecho un par de cosas bien. No. Si vemos que los hijos están haciendo algo incorrecto, debemos tener ese amor por su alma y pongamos atención porque es esto, es amor por su alma, para que no se descarríe y el día de mañana no traiga dolor a su propia vida y a la vida de otros. ¿Qué más hizo Adonías? No conforme con juntar un ejército, él lo que hizo fue juntar a las personas de confianza de David. El versículo 7 dice, había hecho un trato con Joab, el hijo de Serioá, y con el sacerdote Abiatar, los cuales le apoyaban. No conforme con quitarle a su padre a un ejército, con tener gente de a caballo, él lo que hizo fue ahora quitarle personas, por así llamarlo, de su gabinete. Así que vemos cuánta maldad había en su corazón. Y ahora vamos a nuestro tercer punto, el cual es la otra parte de la nueva generación. Dice el versículo 8, perdón, pero ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simí, hombres de confianza del rey, dice la versión 60, los grandes de David, no seguían a Adonías. Pese a que había un grupo de personas que se había dejado influenciar por Adonías, había otro grupo de esta nueva generación que no se dejaba influenciar por Adonías. Pensemos claramente y digamos, ¿quién hizo lo correcto? Los que recibieron corrección, que vemos acá a personas que eran los grandes de David, o la persona que se le permitió ir como quisiese, Adonías. Tengamos esta atención, amados hermanos, con la cita bíblica, porque Adonías lo que quería era hacer algo en contra de la voluntad de su padre y en contra de las leyes que Dios ya había establecido. Nosotros no debemos caer ni siquiera en un juego como ese. Si vemos que alguien está ofendiendo las leyes de Dios, nosotros debemos dar la vuelta, ayudarle a encontrar y retomar el camino, pero jamás irnos hacia ese lado. Vemos cómo la generación que pasó, el rey que se quedó, que es David, a pesar de todo lo que vivió, no terminó de aprender la lección. Claro, aprendió muchísimo y aprendemos mucho de su vida. Y aún en su lecho, en esta parte en donde ya está en una edad muy avanzada, todavía aprendemos de él. Amada iglesia, aprendamos que, número uno, debemos buscar la guía de Dios.
No mi propio consejo, no lo que me dicen las demás personas, no, ¿qué me dice Dios? ¿Y en dónde encontramos la voz de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios. Todo lo que Dios tiene para nosotros está aquí escrito. Leamos la Biblia, estudiemos la palabra, tengamos esta intimidad con Dios para aprender qué quiere Él decirnos. Vemos cómo la primera parte de la nueva generación se rebeló en contra de David, se rebeló en contra de lo que Dios había instituido, pero la segunda parte de la nueva generación se mantuvo firme sin seguir a Adonías. Y Adonías, para terminar este pasaje, vemos cómo Adonías lo que hizo era un banquete, invitando a todas las personas para persuadirlas de que se quedaran con él, pero nada distraído, no invitó ni a su hermano Salomón, que sabía que él era el escogido para suceder al rey David, ni siquiera a los grandes de David, porque sabía que lo que estaba haciendo era algo incorrecto. Estaba yendo en contra de su padre, estaba yendo en contra de la autoridad, estaba yendo en contra de las leyes que Dios había establecido. Qué tremendo que por no corregir a tiempo, la consecuencia era tan grande que estaba arrastrando a toda una nación. Aprendemos mucho de esta cita bíblica. Tenemos mucho para nuestro diario vivir, para los padres, para todos nosotros que convivimos con diversas personas a lo largo de nuestra vida. Tengamos cuidado. Busquemos siempre el consejo de Dios. Busquemos siempre estar del lado correcto. Mantenernos del lado correcto. Donde se honra a Dios, es ahí en donde tenemos que quedarnos. No cabe duda de que todo este alboroto que hizo Adonías tenía la principal meta de quitarle todo a su padre y no dejarle nada a su hermano Salomón, queriendo ir en contra del plan que Dios ya había establecido. Pero como sabemos, a Dios nadie le puede ganar. Los planes de Dios son los que se cumplen. Y eso lo aprenderemos a partir del día de mañana. Quédate con nosotros y gracias por haber estado un día más en este tiempo devocional. Gracias por haber estado hoy aquí. Comparte este devocional con tus amigos, con hermanos de la iglesia, con hermanos del cuerpo de Cristo. Gracias a todos los que han dejado en la caja de comentarios de donde nos escuchan, amados hermanos de Colombia, de Argentina, en Estados Unidos, en otras partes aquí de México. Les amamos en el amor del Señor y esperamos algún día poderles conocer y tener un contacto con ustedes para conocerles todavía mejor. Cuídense mucho, que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene